Hola querido paciente, bienvenido a Universo Corporal y pues esta va a ser la tercera sección de lo que son las lesiones de los músicos y va a ser enfocada a la última familia que serían los percusionistas, pero tengo un bonus extra que serían los cantantes, que aunque no son parte de una familia instrumental porque no tocan un instrumento, yo diría que sí tocan un instrumento porque la voz también es un instrumento y uno muy difícil de tocar. Vamos a iniciar con los instrumentos de percusión entonces. Los instrumentos de percusión tienen dos divisiones, los de afinación determinada y los de afinación indeterminada. Los de afinación determinada son aquellos que pueden dar notas específicos, como el xilófono o los timbales. Y los indeterminados son los que no pueden dar notas específicos, como sería el tambor, el triángulo, la batería. Este tipo de músicos mayormente desarrolla problemas en las manos y en los hombros por tanto movimiento forzado y aparte desarrollan alteraciones en la coordinación y en la parte motora. ¿Por qué? Por las posiciones que tienen que estar haciendo, además de que tienen que tocar más de un instrumento, a veces en la misma obra tienen que tocar más de un instrumento a la vez, bueno, no a la vez, pero pasas de uno a otro, entonces son muchas capacidades que tienen que estar desarrolladas y mucha coordinación, entonces con el tiempo, si no se practica bien, pues puedes llegar a perderlo, o si lo practicas en exceso, también puedes llegar a perderlo. De hecho, son clasificados como los músicos con mayor cantidad de problemas físicos o por lo menos con mayores dolores. Esto por realizar movimientos de pronosupinación, que sería voltear las muñecas, y también por estar en posiciones muy forzadas durante mucho tiempo y tocar, digamos, con movimientos muy rápidos por mucho tiempo, que esto también los puede llevar a desarrollar distonía focal. Los percusionistas pueden llegar a desarrollar... ¡Que no te rías! Los percusionistas pueden llegar a tener lesiones por sobreuso en miembros superiores, justamente por tanto movimiento en miembros superiores, y también tienen un síndrome cruzado. El síndrome cruzado es cuando se activa, digamos, para que tú te puedas mover, tú tienes un músculo agonista y uno antagonista, uno adelante y uno atrás. Para que uno, por ejemplo, para que se doble tu brazo, el de atrás tiene que relajarse, y para que se estire, el de adelante tiene que relajarse y el de atrás contraerse. Entonces, esta sintonía entre músculo y músculo empieza a perderse. Y cuando el músculo tiene que relajarse, ya no se relaja. Entonces, ¿qué pasaría si los dos músculos, tanto el de adelante como el de atrás, están tensos? Pues no te mueves, simplemente estás todo tenso y ya no puedes mover ni para adelante ni para atrás. Y ahora sí, vamos con los cantantes. Los cantantes pueden llegar a desarrollar diferentes lesiones, sobre todo en la garganta y sobre todo si no saben cantar bien con el diafragma, pero esto lo veremos un poco más adelante. Pueden llegar a desarrollar una sobrecarga vocal, que es una inflamación de la laringe y de la glotis. Esto se identifica por dolor y fatiga. Estoy cansado, no puedo tocar, mis músculos no responden, mis cuerdas vocales no responden, entonces pues tienes una sobrecarga vocal. También puedes llegar a desarrollar nódulos en la garganta. Esto es debido a la inflamación crónica de la glotis. Entonces vas a tener una voz con ruido, con ronquera, con aire. O sea, estás cantando y sientes cómo el aire está pasando. Esto mayormente se puede eliminar con un cirujano, pero dependiendo igual del tamaño del nódulo. Otra cosa que pueden llegar a desarrollar es un reflujo faringelaríngeo. Esto es debido a que los jugos estomacales o gástricos suben a la laringe y la empiezan a quemar. Pues lo que tiene el jugo del estómago pues es ácido. Entonces empiezan a quemar y pues no esperes cantar como una diosa. O sea, no se puede. Esto se puede identificar, uno, porque estás sintiendo cómo se te regresa la comida, y dos, tu timbre de voz baja, y con baja me refiero a se vuelve más grave. Y por último, pues puedes tener una disfonía por pólipos, que los pólipos se forman en las cuerdas vocales, son como los nódulos, dependiendo del tamaño del nódulo, pues es lo que no te permite vibrar la cuerda y pues te lo tienen que quitar, mayormente con cirugía. Otro problema que suelen desarrollar es tener una tensión muy grande en la parte de la garganta o del cuello. Esto te puede llegar a provocar tanto dolor en la cabeza como en la garganta, te pueden llegar a provocar pitidos en los oídos, te pueden provocar mareos, te va a costar que tragues saliva porque tú tienes algo por ahí que el músculo no sirve para tragar. Y esto pues puede influir de una mala forma en tu afinación de voz. Y si tú empiezas a forzar tu voz, porque pues imagínate, si tienes problema de oído en ese momento y está pite, pues no vas a poder entonar y vas a empezar a forzar la voz y puedes llegar a lesionarte aún más. Entonces, si te sientes muy tenso en cuello o garganta, mejor trata de relajarte y trata de relajar también los músculos
hazte un masaje o ve a alguien que te talle o de plano ve a saber de dónde está viniendo esa tensión que está ahí. Arréglalo para que no tengas problemas. Y vamos con la respiración. Hay 3 formas de respiración y hay que saber cuál es la que nos serviría para los cantantes. La respiración torácica superior, pues bueno, el aire, cuando tú inspiras se va a la parte superior. Esta no le sirve al cantante, esta le sirve al militar porque tiene que estar corriendo y aquí arriba y listo. Y aparte tiene que mantenerse en postura todo el tiempo. La respiración intercostal es la que tenemos todos los días. Se va a la mitad de los pulmones. Entonces no te va a servir porque no tienes la capacidad o la fuerza suficiente para sacarlo o para mantener el canto. Y por último, lo que es la respiración abdominal. Esta es 100% cantantes o 100% instrumentistas de viento. Porque con esta respiración tú utilizas el diafragma y empiezas a tener esa presión para sacar todo el aire a través de la voz. Muchos dirían, es que se siente como si estuvieras inflando la tripa. Pero no estás inflando la tripa en realidad. Si empiezas a inflar la tripa, o sea, tú concéntrate en tu diafragma. Tienes que llegar a sentir tu diafragma. Si tú empiezas a inflar la tripa, vas a provocar que aumente la presión en tu cavidad abdominal. Y si aumenta la presión en la cavidad abdominal, pues bueno, como lo dije ya en los videos anteriores, vas a empezar a provocar lesiones en el suelo pélvico. Como por ejemplo que el suelo pélvico caiga. Y si este cae, empieza a aplastar órganos genitales, vejiga, útero o próstata y recto. Entonces vas a llegar a tener un problema ahí de incontinencias y aparte vas a tener problemas pues de tus órganos sexuales. Entonces es muy importante saber cómo liberar esa presión, cómo liberar ese aire que ya hemos inspirado. Para eso es importante que el cantante mayormente durante sus ejercicios inspire por la nariz, 1 para calentar el aire y 2 para controlar la cantidad de aire que entra. Un cantante tiene que hacer sus inspiraciones amplias y cortas y siempre con la boca cerrada. Vas a empezar a respirar por la nariz, mucho en poco tiempo, pero igual ten cuidado al hacer este tipo de ejercicio porque puedes llegar a una hiperventilación. Esto significa que estás metiendo demasiado oxígeno y al meter demasiado oxígeno te vas a empezar a marear, te van a dar dolores de cabeza o capaz si te den hasta náuseas. Entonces, si llega a sucederte esto, mejor descansa, tómate un vaso de agua, acuéstate unos 15 minutos de aquí a que te recuperes y retoma el ejercicio con más tranquilidad. No vayas a estar bueno, con la nariz obviamente, pero tranquilo. Amplias, cortas, pero tampoco te estoy diciendo rápidas. Este sería todo por hoy. Espero te haya gustado, espero hayas aprendido algo nuevo, sobre todo los cantantes. Y recuerden, los cantantes siempre tener una postura adecuada para que ese diafragma funcione correctamente. No lo estén aplastando cuando estén sentados o cuando estén acostados o recostados sobre una silla. Siempre postura, todo es postura para que tú puedas tener una energía focalizada. Entonces, espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!